El 12 de febrero de 1996, 5 amigos universitarios de Brasilia, llenos de sueños y con disfraces hechos a mano, desaparecieron en la carretera BR-040 mientras viajaban al Carnaval de Río de Janeiro. Durante 11 largos y silenciosos años, su caso se convirtió en uno de los misterios más dolorosos de Brasil, un expediente acumulando polvo y teorías sin fundamento. El destino de Ricardo, Juliana, Carla, Marcos y Fabio era un abismo de incertidumbre que consumió a sus familias. Todo cambió cuando una vieja maleta, olvidada en el almacén de una gasolinera a punto de ser demolida, fue descubierta por un obrero. Nadie podía imaginar que dentro de esa pieza de equipaje se encontraba la clave para desenterrar una conspiración mortal. Pero ¿cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, a la vista de todos, enterrada bajo el asfalto de una carretera transitada por millones de personas? Antes de contarte cómo una simple maleta encontrada en una demolición reveló una conspiración que involucraba a gente poderosa, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó, y cómo las fotos de una cámara desechable reescribieron la historia. El conflicto inicial era tan simple como aterrador. Un Volkswagen Gol de color rojo, localizado en un camino de tierra a pocos kilómetros de la carretera principal. Las puertas estaban sin cerrar, las llaves puestas en el contacto, pero dentro no había nada. Ni mochilas, ni disfraces de carnaval, ni rastro alguno de los 5 jóvenes. La escena era limpia, demasiado limpia. No había señales de lucha, ni manchas de sangre, ni evidencia de un accidente. Era como si se hubieran evaporado en el aire, dejando atrás solo el vehículo como un monumento silencioso a su ausencia. No eran solo 5 nombres en un informe policial, eran el futuro de Brasilia. Ricardo, con 22 años, era el líder del grupo. Un estudiante de derecho responsable y protector que soñaba con convertirse en fiscal para luchar contra la corrupción. Juliana, de 21, era el alma creativa, una estudiante de Bellas Artes que había cosido a mano cada uno de los disfraces basados en la comedia de arte, llenando de color un viaje que nunca llegaría a su destino. Junto a ellos viajaban Marcos, el pragmático estudiante de ingeniería, Carla, la hermana menor de Juliana, de 20 años, en su primer gran viaje sin sus padres, y Fabio, primo de Ricardo, que a sus 23 años aún buscaba su lugar en el mundo. La despedida en la capital fue un mosaico de abrazos, consejos y promesas de llamadas telefónicas que nunca se cumplirían. Era la imagen perfecta de la juventud en el umbral de la vida, completamente ignorantes de que su viaje terminaría mucho antes de empezar. El último vestigio de normalidad fue la voz de Ricardo, metálica y distante, a través de la línea de una cabina telefónica en una gasolinera de la BR-040. Le dijo a su madre Elsa que todo iba bien, que el ánimo era festivo, pero que el coche había empezado a hacer un ruido extraño, un golpeteo que no le gustaba. No te preocupes, pararemos en el próximo pueblo para que lo revisen y te llamo desde allí, prometió con su habitual calma. Esa fue la última vez que una madre escuchó la voz de su hijo. En 1996, la comunicación no era instantánea. Sin teléfonos móviles ni GPS, una carretera como la BR-040 era un vasto territorio de puntos ciegos. Una vez que un coche se adentraba en sus kilómetros de asfalto solitario, rodeado de vegetación densa y pueblos olvidados, podía desaparecer, sin dejar más rastro que el eco de una promesa incumplida. La llamada nunca llegó. Los días pasaron. El Carnaval de Río estalló en un frenesí de color, samba y multitudes anónimas, pero en 5 hogares de Brasilia, el silencio se hacía cada vez más pesado y angustiante. Cuando los jóvenes no llegaron al apartamento que habían alquilado en Copacabana, las familias, unidas por un pánico creciente, presentaron la denuncia de desaparición. La respuesta inicial de la policía local de Minas Gerais fue, en el mejor de los casos, displicente. Inmersos en la locura del carnaval, catalogaron el caso como una fuga juvenil, una aventura de chicos de ciudad que se había ido de las manos. Esta teoría, además de cruel, ignoraba la evidencia más básica, el carácter de los jóvenes, especialmente el de Ricardo, un chico metódico e incapaz de infligir tal angustia a su familia de forma deliberada. La investigación nació muerta, sepultada bajo la indiferencia burocrática y los prejuicios hacia la juventud.
El hallazgo del Volkswagen Gol rojo, a pocos kilómetros de una gasolinera decrépita, y casi en desuso, no trajo alivio, sino un terror más profundo y tangible. El coche estaba intacto, pero vacío. Era una cápsula del tiempo de sus últimas horas de normalidad, un escenario mudo que gritaba una pregunta sin respuesta: ¿dónde están? Para las familias, comenzó la tortura de la pérdida ambigua, un duelo sin cuerpo, un luto suspendido en el tiempo. No había tumbas que visitar, ni funerales que celebrar. Solo un vacío insoportable, una puerta abierta por la que la esperanza y la desesperación entraban y salían sin piedad, día tras día, año tras año. El tiempo se detuvo para ellos en aquel febrero de 1996, condenados a vivir en un presente perpetuo de espera, escudriñando cada rostro en la multitud, sobresaltándose con cada llamada telefónica, esperando una noticia que nunca llegaba. La investigación oficial comenzó con un pecado original, la negación. A pesar de la insistencia de las familias, que conocían el carácter responsable de sus hijos, la policía de Minas Gerais se aferró a la teoría de la fuga juvenil. Para ellos, eran simplemente 5 jóvenes de la capital que, embriagados por la libertad y el espíritu del carnaval, habían decidido prolongar su aventura. Esta hipótesis no solo era un insulto a la inteligencia y al dolor de los padres, sino que también sirvió como una excusa perfecta para la inacción. La confusión jurisdiccional entre los estados de Minas Gerais, donde se encontró el coche, y Río de Janeiro, su destino final, creó un laberinto burocrático. El caso quedó atrapado en tierra de nadie, un expediente incómodo que ninguna de las dos fuerzas policiales quería asumir plenamente, permitiendo que las primeras 48 horas, las más cruciales en cualquier investigación de desaparición, se desperdiciaran por completo en discusiones administrativas y prejuicios infundados. El caos del carnaval se convirtió en un fértil caldo de cultivo para el rumor y la desinformación. Las líneas telefónicas de las familias y de la policía se inundaron de pistas falsas, cada una de ellas una nueva dosis de esperanza seguida de una cruel decepción. Testigos juraban haber visto a los jóvenes bailando en el Sambódromo de Río, otros afirmaban que se habían unido a una comunidad hippie en las montañas de Minas Gerais, e incluso surgieron teorías más oscuras sobre su participación en rituales de sectas o un ajuste de cuentas por drogas. La policía, sin una dirección clara, perseguía cada una de estas pistas con una diligencia que nunca aplicó a la investigación real. Para los padres, cada llamada era una tortura, un ciclo agotador de adrenalina y desolación que los dejaba cada vez más exhaustos y desconfiados. La búsqueda se había convertido en un circo mediático y público, mientras la verdad permanecía enterrada en algún lugar de la silenciosa BR 040. Incapaz de encontrar una línea de investigación sólida, la policía recurrió a la táctica más antigua y cruel: culpar a la víctima. El foco se centró injustamente en Fabio, el primo de Ricardo. Su historial de haber abandonado la universidad y tener algunos problemas menores fue magnificado y distorsionado hasta convertirlo en el chivo expiatorio perfecto. Los investigadores insinuaron a la prensa que Fabio podría haber tenido deudas de drogas y que había arrastrado a sus amigos a una trampa mortal. Esta narrativa simplista y conveniente absolvía a las autoridades de su incompetencia, desviando la atención pública hacia un culpable ficticio dentro del propio grupo. Para la familia de Fabio, esta acusación velada fue una segunda tragedia. No solo lidiaban con la desaparición de su hijo, sino que también tenían que defender su memoria contra una campaña de difamación orquestada por aquellos que debían estar buscándolo. Mientras la investigación oficial se ahogaba en su propia incompetencia, Alberto, el padre de Ricardo, se negó a rendirse. Vendió su pequeño negocio, vació sus ahorros y se lanzó a una búsqueda desesperada y solitaria. Durante meses, recorrió incansablemente la BR 040, pegando carteles con los rostros sonrientes de los 5 jóvenes en cada gasolinera, restaurante de carretera y poste telefónico. Hablaba con camioneros, dueños de posadas y residentes locales, mostrando las fotos una y otra vez, buscando una mirada de reconocimiento, una pista, por pequeña que fuera. Su Volkswagen Gol, idéntico al de su hijo, se convirtió en un santuario móvil y en una dolorosa recreación de ese último viaje. La búsqueda consumió su vida, erosionando su salud y su matrimonio, pero Alberto no podía parar. Para él, detenerse era aceptar una pérdida que su corazón de padre se negaba a admitir. Era un hombre en guerra contra el olvido.
el dolor adoptó una forma diferente en los hogares que quedaron atrás, un silencio denso que se apoderó de cada rincón. Para Ana, la madre de Juliana y Carla, la vida se detuvo en seco. Las habitaciones de sus hijas se convirtieron en santuarios congelados en el tiempo, con las camas hechas, los libros abiertos sobre los escritorios y los disfraces a medio terminar en la máquina de coser. Durante más de una década, Ana entró en esas habitaciones cada día, limpiando un polvo que nadie más veía, hablando con sus hijas ausentes, manteniendo viva la esperanza de que un día volverían a ocupar esos espacios. Era un duelo suspendido, una herida que no podía cicatrizar porque no había certeza de muerte. Esta pérdida ambigua es una de las formas más crueles de sufrimiento psicológico, una existencia en el limbo donde el luto no puede comenzar, y la esperanza se convierte en una forma de tortura diaria. Para canalizar el dolor y la frustración en algo constructivo, las familias unieron sus fuerzas y crearon la Fundación Ollos na Estrada, Ojos en la Carretera. Su objetivo era doble: mantener vivo el caso en la conciencia pública y presionar a las autoridades para que crearan protocolos nacionales más eficientes para la búsqueda de personas desaparecidas. Organizaron vigilias, concedieron entrevistas y lucharon por cada pequeña mención en los periódicos. Durante los primeros años, consiguieron mantener el interés mediático, convirtiendo su tragedia personal en un símbolo de la negligencia estatal. Sin embargo, el tiempo es un enemigo implacable. A medida que surgían nuevas tragedias, y el país avanzaba, el caso de los jóvenes de Brasilia fue desvaneciéndose de los titulares. La atención del público se desvió, las donaciones a la fundación disminuyeron, y las familias se encontraron cada vez más solas en su lucha, gritando en un desierto de indiferencia. Y así, los años comenzaron a pasar, cada uno apilándose sobre el anterior, como capas de polvo sobre un expediente olvidado en un archivo húmedo. El caso se enfrió oficialmente. Los detectives originales fueron reasignados o se jubilaron, llevándose consigo los pocos detalles que recordaban. Para las familias, la vida se convirtió en una rutina de espera. Los cumpleaños de los chicos se celebraban con un pastel que nadie comía, y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Cada aniversario de la desaparición era un recordatorio punzante de todo lo que habían perdido. La esperanza, antes una llama brillante, se había reducido a una brasa parpadeante, casi invisible pero obstinadamente viva. Se aferraban a ella porque era lo único que les quedaba. El mundo había seguido adelante, pero ellos permanecían atrapados en febrero de 1996, esperando una llamada, una carta, una señal, que rompiera el silencio insoportable que había durado ya una década. Entonces, llegó el año 2007. 11 años de silencio espeso, de aniversarios dolorosos, y de una resignación que nunca llegó a ser completa. La vieja gasolinera de la BR-040, aquella que fuera el último punto de contacto conocido de los jóvenes, se había convertido en una ruina, un esqueleto de metal y hormigón devorado por la vegetación. El progreso, sin embargo, no tiene memoria. El terreno fue vendido, y una cuadrilla de obreros llegó para demoler la estructura y preparar el terreno para una moderna área de servicio. Entre ellos se encontraba Helio, un hombre de 40 y tantos años, padre de 2 hijos, que solo pensaba en terminar su jornada. No tenía idea de que su pico y su pala estaban a punto de desenterrar un fantasma que toda una región había intentado olvidar, un secreto que se pudría a pocos metros del asfalto por el que pasaban miles de coches cada día. El trabajo era monótono y agotador. Mientras sus compañeros derribaban las paredes principales, a Helio le tocó la tarea de vaciar un pequeño almacén trasero, una estructura húmeda y oscura, que olía a moho y a tiempo estancado. Entre neumáticos viejos, bidones de aceite oxidados y herramientas inservibles, sus manos tropezaron con algo pesado y sólido, oculto bajo unas lonas podridas. Era una vieja maleta de cuero, de las que ya no se fabrican, con las hebillas oxidadas y la superficie cubierta por una gruesa capa de polvo y suciedad. Por un momento pensó que podría contener algo de valor, el botín olvidado de algún ladrón de poca monta. Con la ayuda de una palanca forzó la cerradura, que cedió con un chasquido seco que resonó en el silencio del almacén abandonado, liberando un aire viciado que olía a tela vieja y a una tristeza indescriptible. Lo que encontró dentro no fue dinero ni joyas, sino algo infinitamente más valioso y perturbador.
Eran 5 disfraces de carnaval, cuidadosamente doblados, aunque ahora descoloridos y con agujeros de polilla. Elio reconoció de inmediato los patrones de la comedia de Yarte: un arlequín, una colombina, un Pierrot. Los colores, aunque apagados por el tiempo, aún conservaban un eco de la alegría para la que fueron creados. Un escalofrío recorrió su espalda. Como muchos en la región, recordaba vagamente la historia de aquellos 5 universitarios de la capital que desaparecieron camino de Río. La leyenda local decía que se habían fugado, que se habían perdido en el mundo. Pero allí, en sus manos, tenía la prueba tangible de que su viaje había terminado abruptamente, en ese mismo lugar. La maleta no era un tesoro, era una lápida. Con un respeto casi ceremonial, Elio examinó cada uno de los disfraces. Estaban hechos a mano, con una dedicación y un cariño que se notaban en cada costura. Fue entonces cuando, al palpar el bolsillo interior del disfraz de arlequín, sintió un pequeño objeto rectangular y duro. Lo sacó con cuidado. Era una cámara de fotos desechable, un modelo de plástico barato típico de los años 90. Una cápsula del tiempo que, contra toda lógica, había sobrevivido a 11 años de humedad, calor y abandono. La posibilidad de que el carrete en su interior aún fuera viable era casi nula. Sin embargo, Elio sintió que no podía simplemente tirarla. Aquel pequeño objeto contenía potencialmente las últimas imágenes, los últimos momentos de 5 personas. No fue una decisión lógica, sino un impulso, una extraña sensación de deber hacia aquellos rostros desconocidos que le sonreían desde los viejos carteles de desaparecido. Al día siguiente, Elio condujo hasta la ciudad más cercana, y entró en la única tienda de fotografía que quedaba, un pequeño local regentado por un anciano que parecía sacado de otra época. Le entregó la cámara con una mezcla de esperanza y escepticismo. El fotógrafo, al ver el estado del aparato, sacudió la cabeza. «Hijo, un carrete tan antiguo, expuesto a estas condiciones. Es un milagro si sale algo, pero lo intentaré». Elio dejó su número de teléfono y se fue, convencido de que había sido un esfuerzo inútil. Pasaron 2 días de un silencio ansioso. Al tercer día, su teléfono sonó. Era el fotógrafo. Su voz no era la de un profesional que informa de un trabajo fallido. Era tensa, casi temblorosa. «Elio», dijo con urgencia, «no sé qué es lo que me trajiste, pero tienes que venir a ver esto, ahora mismo». Cuando Elio llegó a la tienda, el anciano lo esperaba con un sobre de papel amarillo en las manos. Dentro había 24 fotografías. Las primeras 20 eran un doloroso retrato de la felicidad perdida. Mostraban a Ricardo al volante, sonriendo. A Juliana y Carla bromeando en el asiento trasero. A Marcos haciendo muecas a la cámara. A Fabio mirando el paisaje con aire soñador. Eran imágenes llenas de vida, de promesas, de la invencibilidad de la juventud. Instantáneas de paradas en la carretera, de risas compartidas, de un viaje que era la aventura de sus vidas. Para Elio, que solo conocía la historia a través de rumores, ver esos rostros llenos de alegría fue como recibir un golpe en el estómago. Estaba viendo un álbum de fantasmas felices, completamente inconscientes de la oscuridad que les esperaba a solo unos kilómetros de distancia. Pero las últimas 4 fotografías rompían abruptamente esa alegría. La imagen número 21 mostraba al grupo junto al coche, en la gasolinera, pero sus rostros ya no sonreían. Parecían preocupados, tensos, y en el fondo se veía al dueño del local, un hombre mayor de aspecto hosco, gesticulando con enfado hacia Ricardo. La siguiente foto, ligeramente desenfocada, era un primer plano del hijo del dueño, un hombre corpulento con una mirada vacía y amenazante, captado casi por sorpresa. La penúltima imagen, tomada por Juliana, mostraba la mano de alguien intentando arrebatarle la cámara. Y la última foto, la número 24, era completamente negra. El carrete no se había acabado. Algo, o alguien, había interrumpido la última toma. No eran solo imágenes, eran los últimos segundos de sus vidas, una acusación silenciosa desde la tumba que, después de 11 años, finalmente había encontrado una voz. Con las fotografías en la mano, un testimonio mudo pero irrefutable, Elio sintió el peso de 11 años de silencio. Sabía que llevarlas a la policía local sería como entregar las llaves de una caja fuerte al ladrón que la robó. La desconfianza en las autoridades de la región
era un sentimiento arraigado, una herida que nunca había cicatrizado en la memoria colectiva. Por eso, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En lugar de dirigirse a la comisaría más cercana, buscó en una vieja guía telefónica el número de la Fundación Olhos na Estrada. Tras varios intentos, consiguió hablar con un voluntario y, con la voz entrecortada por la emoción, pronunció las palabras que una familia llevaba más de una década esperando oír. Creo que he encontrado algo que pertenece a los chicos de Brasilia. Algo que cuenta lo que pasó. El encuentro entre Helio y Alberto, el padre de Ricardo, tuvo lugar en un café de carretera anónimo, a medio camino entre el pasado y el futuro. Alberto llegó con el escepticismo grabado en el rostro, curtido por años de pistas falsas y crueles esperanzas. Pero cuando Helio deslizó el sobre amarillo sobre la mesa y Alberto vio las imágenes, su mundo se detuvo por segunda vez. Allí estaba su hijo, sonriendo, vivo, a solo unas horas de su muerte. Y luego, las últimas fotos, el miedo en sus ojos, los rostros de sus verdugos. Las manos de Alberto temblaron, no de debilidad, sino de una rabia y un dolor que habían permanecido latentes. Por primera vez en 11 años, no tenía una teoría, ni un rumor, ni una corazonada, tenía una prueba, tenía un rostro al que dirigir su dolor. La búsqueda solitaria había terminado, ahora comenzaba la caza. Armadas con esta nueva y demoledora evidencia, las familias no perdieron ni un segundo. Evitaron por completo a las autoridades de Minas Gerais, y llevaron las fotografías directamente al Ministerio Público Federal en Brasilia. El impacto fue sísmico. En cuestión de días lo que había sido un caso archivado y cubierto de polvo fue reabierto con la máxima urgencia, ahora bajo la jurisdicción federal, y clasificado no como una desaparición, sino como un caso de secuestro y homicidio múltiple. Un nuevo equipo de investigadores, liderado por el delegado federal Iván Moraes, un hombre conocido por su tenacidad y su aversión a la corrupción, se hizo cargo del caso. Para Moraes, esto no era solo resolver un crimen, era restaurar la fe en un sistema de justicia que había fallado estrepitosamente a 5 familias durante demasiado tiempo. La investigación federal comenzó con un análisis minucioso de las fotografías. Los hombres que aparecían en ellas fueron rápidamente identificados. Armando, el propietario de la gasolinera, un hombre de 70 años con fama de cacique local, y su hijo, Walter, cuyo historial incluía varias denuncias por agresión y amenazas que habían sido misteriosamente archivadas. Los investigadores se desplazaron al pequeño pueblo, pero esta vez no llegaron con sirenas y uniformes. Llegaron de incógnito, haciéndose pasar por compradores de tierras, escuchando en los bares, observando la dinámica del lugar. Pronto sintieron el muro de silencio que rodeaba a la familia. La gente bajaba la mirada cuando se mencionaba su nombre. El miedo era un personaje más en esa comunidad, uno que había guardado el secreto durante más de una década. Paralelamente, otro equipo en Brasilia exhumó el expediente original de 1996. Lo que encontraron fue un manual de negligencia deliberada. Faltaban informes, los testimonios eran superficiales, y las líneas de investigación más obvias habían sido ignoradas. La atención se centró en el comisario que dirigió la investigación inicial, Silas Mendes. Descubrieron que se había jubilado anticipadamente solo 2 años después de la desaparición, alegando problemas de salud. Sin embargo, un análisis de sus finanzas reveló una historia muy diferente. Justo después de cerrar el caso, Silas había adquirido una gran finca ganadera y 2 apartamentos en la costa, un patrimonio imposible de justificar con el sueldo de un policía de pueblo. Silas no había sido incompetente, había sido cómplice, le habían pagado para que el caso muriera. El equipo de Moraes solicitó una nueva pericia sobre el Volkswagen Gol, que había permanecido en un depósito judicial durante todos esos años. Un mecánico forense, especializado en sabotajes, examinó el vehículo con tecnología que no existía en 1996. Su descubrimiento fue escalofriante y confirmó las sospechas de los investigadores. La línea de combustible no tenía un simple defecto, había sido manipulada con precisión. Alguien había practicado una pequeña fisura, casi imperceptible, diseñada para que el coche funcionara durante varios kilómetros antes de detenerse, por falta de presión. No fue una avería fortuita. Fue una trampa.
Los jóvenes no se detuvieron en esa gasolinera por casualidad. Fueron conducidos allí, obligados a parar en el único lugar en kilómetros a la redonda donde podrían pedir ayuda, cayendo directamente en la telaraña de sus asesinos. Con cada nueva pieza, el rompecabezas se volvía más claro y más siniestro. Los investigadores comenzaron a presionar sutilmente a los residentes del pueblo, mostrándoles que esta vez la investigación era federal, y que el poder de Armando ya no podía proteger a nadie. Lentamente, como el deshielo tras un largo invierno, empezaron a surgir las primeras grietas en el muro de silencio. Un antiguo empleado de un taller cercano admitió, en voz baja, que Walter le había preguntado semanas antes del suceso cómo hacer que un coche se parara sin dejar rastro. Una mujer recordó haber oído gritos provenientes de la parte trasera de la gasolinera en la tarde de la desaparición, pero el miedo le impidió decir nada. El secreto a voces que la comunidad había susurrado durante años por fin encontraba el coraje para ser hablado en voz alta. El cerco se estrechaba, no con sirenas ni redadas, sino con la silenciosa y metódica presión de la investigación federal. El equipo de Moraes identificó a un antiguo empleado de la gasolinera, Gilberto, un hombre que ahora vivía modestamente en las afueras del pueblo. Su nombre había aparecido en antiguos registros de nóminas y, a diferencia de los otros, no había prosperado tras la tragedia. Al contrario, parecía consumido por ella. Los investigadores no lo abordaron con amenazas, sino con una oferta de redención. Le mostraron las fotos de los jóvenes, le hablaron de las familias, de 11 años de un dolor que él había ayudado a sembrar con su silencio. Vieron en sus ojos el terror de un hombre que llevaba más de una década huyendo de los fantasmas que lo visitaban cada noche. Gilberto no era un monstruo, era el eslabón débil, el guardián de una verdad que lo estaba matando lentamente. La confesión no ocurrió en una fría sala de interrogatorios, sino en la humilde cocina de Gilberto, con el olor a café rancio flotando en el aire. Con la voz rota y las manos temblorosas, relató la tarde del 12 de febrero de 1996. Contó cómo Walter había saboteado el coche por orden de su padre, Armando, como una forma cruel de generar negocio, forzando a los viajeros a detenerse. Pero Ricardo, con sus conocimientos básicos de mecánica, se dio cuenta de la manipulación. Cuando confrontó a Walter, no con ira, sino con la indignación de un joven decente, la situación se descontroló con acento agudo. Walter, acostumbrado a que nadie le plantara cara, se sintió humillado frente a los amigos de Ricardo, y especialmente frente a las chicas. El orgullo herido de un matón de pueblo fue la chispa que encendió el infierno. Según el relato de Gilberto, la discusión verbal escaló rápidamente a la violencia física. Walter, en un arrebato de furia, empujó a Ricardo con una fuerza desmedida. Ricardo tropezó hacia atrás, perdió el equilibrio, y su cabeza golpeó brutalmente contra la base de hormigón de un viejo surtidor de gasolina. El sonido fue seco, definitivo. Hubo un instante de silencio absoluto, roto solo por el grito ahogado de Carla. Ricardo yacía inmóvil en el suelo, un hilo de sangre comenzando a serpentear por el cemento polvoriento. No había sido un asesinato premeditado, sino el resultado estúpido y trágico de una masculinidad tóxica y un ego frágil. Pero en ese momento, con un cuerpo a sus pies y 4 testigos aterrorizados, el crimen cambió de naturaleza. Ya no era un accidente, era un problema que había que eliminar. Fue entonces cuando Armando, el patriarca, apareció. Al ver la escena, su reacción no fue de pánico, sino de una frialdad calculadora que heló la sangre de Gilberto. Miró a su hijo, al joven muerto, y a los 4 universitarios paralizados por el terror. En sus ojos no había rastro de remordimiento, solo el análisis pragmático de un criminal experimentado. Entendió que un homicidio involuntario podría tener defensa, pero 4 testigos de la capital destruirían a su familia y su pequeño imperio local. Su decisión fue instantánea y despiadada. Con una voz baja pero firme, se volvió hacia Walter y los otros 2 empleados presentes, incluido Gilberto, y pronunció la sentencia de muerte. Nadie puede salir de aquí. Terminen lo que empezaron. La conspiración no fue planeada. Nació en ese instante, de la mente retorcida de un padre que prefería ser cómplice de un asesinato múltiple antes que ver a su hijo en la cárcel. Lo que siguió, según la confesión entrecortada de Gilberto, fue una masacre sistemática.
Mientras Armando vigilaba, Walter y el otro empleado, envalentonados por el miedo y la adrenalina, llevaron a los 4 jóvenes restantes a la parte trasera de la propiedad, a una zona de almacenamiento alejada de la carretera. Gilberto describió los gritos, las súplicas, el terror absoluto en los ojos de Juliana, Marcos, Carla y Fabio, mientras se daban cuenta de que no iban a salir de allí con vida. Fueron asesinados uno por uno para silenciarlos, para borrar cualquier rastro del error fatal de Walter. No fue una lucha, fue una ejecución. En cuestión de minutos, 5 vidas llenas de futuro, 5 sueños que se dirigían al Carnaval de Río, fueron extinguidos en el polvo de una gasolinera olvidada, víctimas no de un plan maestro, sino de una cadena de malas decisiones que culminó en una brutalidad inimaginable. El plan de Armando era brutalmente simple y eficaz. Mientras su hijo y sus secuaces se deshacían de los cuerpos, él mismo se encargó de la puesta en escena. Condujo el Volkswagen Gol rojo varios kilómetros por un camino de tierra y lo abandonó, dejando las llaves puestas para reforzar la idea de una huida precipitada. Se deshicieron del equipaje arrojándolo a un río cercano. Sin embargo, en la confusión cometieron un único y fatal error. Olvidaron la maleta con los disfraces que Juliana, en un momento de la discusión, había dejado dentro del almacén. Una vez que el escenario estuvo listo, Armando hizo una sola llamada. Al otro lado de la línea estaba el comisario Silas Méndez, un hombre que ya estaba en su nómina. Le explicó la situación y le transfirió una suma de dinero que garantizaría 11 años de silencio, de informes perdidos y de una investigación que nació muerta. Con la confesión completa y grabada, Gilberto, ahora bajo protección federal, condujo al equipo del delegado Moraes a la propiedad de Armando. Los llevó a un pozo seco, cubierto por una pesada losa de hormigón y oculto por la maleza crecida durante años. La escena que siguió fue solemne y desgarradora. Bajo la luz de los focos del equipo forense, los restos de los 5 jóvenes fueron recuperados uno a uno. Estaban juntos, tal como habían viajado. El análisis forense confirmó las identidades y las causas de las muertes, que coincidían con el relato de Gilberto. Para las familias, que observaban a distancia, la visión de aquellas bolsas blancas saliendo del pozo fue el final de una tortura de 11 años. Ya no había esperanza de un regreso milagroso. Solo quedaba la devastadora certeza de la verdad y el comienzo de un nuevo tipo de duelo. Uno que por fin tenía un lugar donde llorar. Las detenciones se llevaron a cabo al amanecer, con la precisión silenciosa y abrumadora de una operación federal. No hubo sirenas estridentes ni un gran despliegue que alertara al pueblo. Simplemente varios coches indistintivos se detuvieron frente a las casas de Armando, Walter y el ahora jubilado comisario Silas Méndez. Los hombres que durante más de una década habían sido los dueños de la verdad y el silencio en aquella comarca, se vieron reducidos a figuras confundidas en pijama, esposados en sus propios porches. Para los vecinos que se asomaban por las ventanas, la escena era surrealista. El poder que emanaba de Armando, un poder basado en el miedo y la complicidad, se desvaneció en un instante. No hubo resistencia, solo la expresión de incredulidad de quien se creyó intocable durante demasiado tiempo. La justicia, aunque tardía, había llegado finalmente a la BR-040, no como una tormenta, sino como una niebla densa de la que era imposible escapar. El juicio se convirtió en un acontecimiento nacional, un circo mediático que contrastaba dolorosamente con los 11 años de olvido. En la sala del tribunal, las familias se sentaron juntas, una falange unida por el dolor, enfrentando por primera vez a los hombres que les habían arrebatado todo. La defensa de Armando y Walter intentó desacreditar la confesión de Gilberto, pintándolo como un oportunista. Pero la evidencia era aplastante. Estaba el testimonio forense, que detallaba la brutalidad de las muertes, los registros financieros que demostraban el soborno a Silas Méndez, y sobre todo, estaban las 24 fotografías. Cuando fueron proyectadas en una gran pantalla para el jurado, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Las imágenes de la felicidad juvenil seguidas por las del miedo incipiente, eran una narrativa más poderosa que cualquier argumento legal. Las últimas sonrisas de Ricardo, Juliana, Carla, Marcos y Fabio se convirtieron en la acusación final, testigos silenciosos que habían esperado 11 años para contar su historia. La estrategia de la defensa se desmoronó bajo el peso de la verdad. Armando mantuvo una compostura fría, negándolo todo con una arrogancia que indignó al tribunal.
Walter, por su parte, se derrumbó en el estrado, intentando culpar a su padre y a los otros empleados, presentándose como una víctima de las circunstancias, una patética excusa que nadie creyó. El veredicto fue unánime y contundente. Walter fue condenado a 120 años de prisión por 5 cargos de homicidio calificado. Armando, el arquitecto del encubrimiento, recibió una condena de 45 años por conspiración, ocultación de pruebas y participación en los asesinatos, muriendo en la cárcel de un infarto 7 años después. Silas Méndez fue sentenciado a 15 años por corrupción y obstrucción a la justicia, despojado de su pensión y de su honor. Para las familias, el sonido del martillo del juez no trajo alegría, sino el alivio sombrío de un capítulo que por fin se cerraba. La justicia había sido servida, pero no había victoria en ella. Días después del veredicto, se celebró un funeral colectivo en Brasilia. 5 ataúdes cerrados, uno al lado del otro, en una ceremonia que debería haber ocurrido 11 años antes. Fue un evento de una tristeza profunda y serena. Ya no había la angustia de la incertidumbre, solo el dolor puro de la pérdida. Cientos de personas acudieron a presentar sus respetos, no solo amigos y familiares, sino también desconocidos conmovidos por la historia. Alberto, el padre de Ricardo, que había recorrido miles de kilómetros buscándolo, ahora permanecía inmóvil frente al ataúd de su hijo, su búsqueda finalmente terminada. Ana, la madre de Juliana y Carla, pudo por fin colocar flores sobre las tumbas de sus 2 hijas. Era el final de la tortura de la pérdida ambigua. El duelo, suspendido durante tanto tiempo en un limbo de esperanza y desesperación, podía por fin comenzar su doloroso y necesario curso. El impacto del caso trascendió las paredes del tribunal y los límites del cementerio. Impulsadas por la indignación pública y la incansable lucha de las familias, el Congreso Nacional de Brasil aprobó una nueva ley. Fue bautizada oficialmente como la Ley Carla y Juliana, en honor a las 2 hermanas. Esta legislación transformó para siempre los protocolos de investigación de personas desaparecidas en el país, creando un registro nacional unificado y estableciendo la cooperación interestatal obligatoria en las primeras 48 horas. El laberinto burocrático que permitió que el caso de los 5 jóvenes se perdiera en tierra de nadie fue desmantelado. El dolor de estas 5 familias se convirtió en un legado de protección para incontables otras, una dolorosa lección que obligó al sistema a reconocer que cada minuto cuenta, y que ninguna familia debería volver a gritar, en un desierto de indiferencia burocrática. Hoy, en el kilómetro exacto de la BR 040 donde una vez se erigió la gasolinera del horror, no queda nada de la vieja estructura. En su lugar, hay un pequeño y modesto memorial. No hay estatuas ni grandes monumentos, solo 5 jóvenes árboles plantados en círculo, uno por cada vida truncada. En el centro, una simple placa de bronce reza: la juventud es un viaje, no un destino, en memoria de la generación del 96. Es un lugar de paz, donde los viajeros a veces se detienen, atraídos por la serenidad del lugar. Para las familias, la vida nunca volvió a ser la misma. El vacío dejado por sus hijos es permanente. Pero la verdad, aunque brutal, les permitió encontrar una forma de seguir adelante, no olvidando, sino recordando. Recordando no la oscuridad de su final, sino la luz de sus cortas e intensas vidas, un legado que, gracias a su lucha, nunca será borrado. La justicia, sin embargo, no es un antídoto para el dolor, es, en el mejor de los casos, un bálsamo para la herida abierta de la injusticia. Para las familias, el final del juicio marcó el comienzo de una nueva y extraña fase de sus vidas. Alberto, el padre de Ricardo, guardó finalmente los mapas y los carteles. Su guerra personal había terminado, pero la paz que encontró no era de alegría, sino de una profunda y agotadora resignación. Ana, la madre de Juliana y Carla, finalmente desmontó las habitaciones de sus hijas, donando su ropa y sus libros. Ya no eran santuarios de una esperanza tortuosa, sino el eco de un pasado que por fin podía ser llorado. El silencio en sus hogares cambió. Ya no era el silencio tenso de la espera, sino el silencio pesado y definitivo de la ausencia. Aprendieron a vivir con los fantasmas de lo que pudo haber sido, encontrando consuelo no en el olvido, sino en el recuerdo de las sonrisas capturadas en aquellas 24 fotografías. El juicio no solo condenó a los culpables, sino que también puso un espejo frente a toda una comunidad que eligió el silencio. El miedo que Armando y su familia habían sembrado durante décadas se disipó con las condenas,
pero fue reemplazado por una vergüenza colectiva y silenciosa. El secreto a voces ya no era un susurro en los bares, sino una mancha indeleble en la memoria del pueblo. Los vecinos que durante 11 años habían bajado la mirada, ahora se la sostenían con una mezcla de acusación y culpa. ¿Cuántos sabían algo? ¿Cuántos sospecharon y callaron por conveniencia o cobardía? La tragedia de los 5 jóvenes no fue solo el acto de unos pocos criminales, sino también el resultado de un entorno que permitió que el mal floreciera en la indiferencia. La lección para aquel pequeño pueblo de la BR040 fue amarga y duradera. El silencio, a veces, es la forma más ruidosa de complicidad. Pero el legado más poderoso de esta tragedia no se quedó en las sentencias de prisión ni en la conciencia de un pueblo. Se materializó en los pasillos del poder, en Brasilia, la misma ciudad de la que partieron los sueños de los 5 amigos. Impulsado por la Fundación Olhos na Estrada y la inmensa presión mediática, el Congreso Nacional aprobó una legislación que transformaría para siempre la búsqueda de personas desaparecidas en Brasil. La Ley Carla y Juliana, bautizada en honor a las 2 hermanas, creó un sistema de alerta nacional y obligó a la cooperación inmediata entre las policías de diferentes estados. El laberinto burocrático que se tragó la investigación inicial fue desmantelado. De la peor de las oscuridades nació una luz. El dolor de 5 familias se convirtió en un escudo de protección para miles, asegurando que ninguna otra búsqueda volviera a perderse en el abismo de la negligencia estatal. La historia de Ricardo, Juliana, Carla, Marcos y Fabio nos enseña que la verdad, por muy profundo que se entierre, siempre lucha por salir a la luz. A veces, solo necesita que alguien, como un obrero cansado, tropiece con ella en las ruinas de un lugar olvidado. Nos recuerda el poder de la persistencia de un padre que se negó a olvidar, y la fragilidad de la vida joven frente a la brutalidad sin sentido. Su viaje fue interrumpido, pero su historia, finalmente contada, se convirtió en un catalizador para el cambio, un doloroso recordatorio de que detrás de cada caso sin resolver, hay corazones rotos esperando un final. La memoria de la generación del 96 no es solo una historia de pérdida, sino un testamento de cómo, incluso después de la muerte, se puede seguir luchando por la justicia. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.